Se suponía que la Estación de Investigación Botánica Galáctica Omega 7 sería un lugar de descubrimiento científico silencioso, donde los mejores xenobiólogos de la galaxia podrían estudiar la vida vegetal de todo el cosmos sin temor a envenenarse accidentalmente. La palabra clave era: el profesor Kellor, una mantis púrpura de 1,8 metros con delirios de grandeza y un doctorado en botánica extrema, acababa de destrozar esa pacífica ilusión como si se hubiera caído una placa de Petri. Colegas, amigos, compañeros buscadores de conocimiento, anunció Kellor dramáticamente, con los brazos abiertos mientras se dirigía a la asamblea de emergencia en el laboratorio principal. Hoy es un día oscuro en los anales de la investigación botánica. He regresado del mundo mortal conocido como la Tierra con lo que solo puede describirse como el espécimen de planta más diabólico e insidiosamente letal jamás catalogado. La multitud de científicos alienígenas reunidos se apiñó, con sus diversos apéndices temblando de anticipación. El Dr. Vex, una masa gris nerviosa con demasiados ojos, ya estaba tomando notas detalladas en su blog de notas digital. El comandante Silk, supervisor militar de la estación, con el aspecto de alguien que había cruzado un rinoceronte con un archivador, se inclinó hacia adelante en su silla reforzada. Los humanos de la Tierra, continuó el Torp, disfrutando claramente de la pausa dramática, consumían esta planta voluntariamente, a diario, a veces varias veces al día. En su temerario desprecio por los instintos básicos de supervivencia, se habían convencido de que ingerir esta arma botánica de destrucción masiva no solo era segura, sino también beneficiosa para la salud. Una exclamación colectiva recorrió al público. Alguien en la última fila emitió lo que solo podría describirse como un gemido. Además, la voz de Kellor se redujo a un susurro teatral. La cultivan deliberadamente en sus casas. Sus hijos la manipulan con sus extremidades desnudas. Tienen operaciones industriales enteras dedicadas a cultivar este instrumento de destrucción a escala planetaria. El anotador del Dr. Vex se había convertido en un garabato frenético. Profesor, si me permite preguntar, ¿cuáles son exactamente los síntomas de la exposición? Descomposición celular inmediata, colapso neurológico, combustión espontánea. El Thor sonrió, lo cual en una mantis púrpura parecía absolutamente aterrador. Ay, mi querido Vex, es mucho más siniestro que eso. La planta actúa lenta e insidiosamente. Los humanos afirman que los hace más fuertes, más sanos y más energéticos. De hecho, la buscan. La anhelan. Incluso se ha observado a algunos expresar decepción al no poder obtenerla. Por las 7 lunas de Sorblax, murmuró el comandante Silk, con su cuerno de rinoceronte crispándose nerviosamente. No solo es venenoso, es adictivo. Precisamente, asintió Kellor con gravedad. Y ahora, en contra de todo buen juicio y de las órdenes directas del Consejo de Seguridad Galáctica, he traído un espécimen para su estudio, sellado, por supuesto, en nuestra unidad de contención más avanzada. Señaló una enorme y reluciente cámara de contención que no desentonaría en una instalación nuclear. Las luces de advertencia parpadeaban amenazadoramente en su perímetro, y las palabras «peligro biológico extremo» estaban impresas en 17 idiomas galácticos diferentes. Dentro de esa cámara, anunció Kellor, yace una sola hoja de lo que los humanos llaman lechuga. Dave Martínez estaba teniendo un martes bastante normal, considerando todo. Había fregado los pasillos de la cubierta 7, desatascado la unidad de reciclaje de aire del laboratorio C y arreglado la cafetera que los investigadores, de alguna manera, se las arreglaban para romper cada 3 días como un reloj. La paga era decente, el horario era flexible y nadie lo molestaba mucho. Además, trabajar en una estación espacial extraterrestre era sin duda algo digno de contar, incluso si la mayor parte de su trabajo consistía en explicar a brillantes xenobiólogos por qué sus equipos dejaban de funcionar cuando vertían baba sorblaxiana en las rejillas de ventilación. Estaba empujando su carrito de limpieza frente al laboratorio principal cuando oyó el alboroto en el interior. Dave se detuvo, trapeador en mano,
y escuchó la dramática presentación del profesor Keylor a través de la puerta entreabierta. ¿Lechuga? Tenían una reunión de emergencia sobre lechuga. Dave se rascó la cabeza y miró el reloj. Era casi la hora de comer y había planeado comprar un sándwich en la cafetería. Ahora sentía curiosidad por saber qué había puesto tan nerviosos a los científicos extraterrestres por una ensalada perfectamente normal. Se acercó a la puerta, todavía con el trapeador en la mano, y escuchó al profesor describir los hábitos alimenticios suicidas de la humanidad y el consumo imprudente de toxinas botánicas. Dave no pudo evitar sonreír. Espera a que estos tipos descubran lo de la salsa picante. Disculpe, dijo Dave. Dijo, abriendo la puerta del laboratorio con el hombro. ¿Dijiste lechuga? Todos los científicos alienígenas se giraron para mirarlo con la fascinación horrorizada que suele reservarse para ver a alguien haciendo malabarismos con granadas activas. Los antebrazos del profesor Keylor se congelaron en mitad de la explosión y el Dr. Vex dejó caer su bloc de notas con un ruido metálico. Humano, dijo el comandante Silk lentamente, como si se dirigiera a un artefacto explosivo particularmente inestable. Por favor, manténganse a una distancia prudencial de la unidad de contención. Estamos tratando con un espécimen biológico extremadamente peligroso. Dave miró la enorme cámara de contención parpadeante y luego volvió a la multitud de científicos aterrorizados. Eso es lechuga, ¿verdad? ¿Como lechuga iceberg normal? ¿Normal? Preguntó el Dr. Vex, parpadeando con rapidez. No hay nada normal en una planta que consumimos los humanos a pesar de su evidente toxicidad. El mero hecho de que tu especie la considere normal es precisamente lo que la hace tan aterradora. Dave dejó el trapeador a un lado y se acercó a la unidad de contención, ignorando la exclamación colectiva del público. Sí, definitivamente es lechuga. Y parece de muy buena calidad. Bonito color, bordes crujientes. De hecho, estaba pensando en hacer una ensalada para comer. El silencio que siguió fue tan absoluto que Dave pudo oír el zumbido del sistema de reciclaje de aire de la estación de fondo. Una ensalada, repitió el profesor Keylor lentamente, como si buscara cada sílaba indicios de locura. Claro, dijo Dave encogiéndose de hombros. Quizá tomates, pepinos, un poco de cebolla. Ya sabes, lo de siempre. El comandante Silk emitió un sonido ahogado que podría haber sido un intento de hablar. El Dr. Vex se había quedado completamente rígido, lo cual era impresionante considerando que era una masa sensible. Tomates, susurró Keylor. Dijiste tomates, como la planta de la familia de las solanáceas que produce compuestos químicos diseñados específicamente para disuadir el consumo. Bueno, sí, son buenos para ti. Muchas vitaminas y pepinos. El Dr. Vex logró graznar. Esas son las plantas de la tierra que son 96% agua, lo que debería hacerlas completamente inútiles nutricionalmente. Sin embargo, los humanos las consumen de todos modos en lo que solo puede describirse como autolesión biológica. Dave estaba empezando a disfrutar esto. Y cebollas. No puedo olvidar las cebollas. Te hacen llorar cuando las cortas, lo que supongo que es su forma de decir, por favor, no me comas, pero lo hacemos de todos modos porque saben muy bien. El exoesqueleto púrpura del profesor había adquirido un distintivo tinte verdoso. Tu especie, dijo con cuidado, consume voluntariamente plantas que te atacan químicamente durante la preparación. Básicamente, aunque para ser justos, solemos cocinar las cebollas primero. Bueno, a veces, depende del plato. El comandante Silk se levantó tan rápido que su silla chirrió al caer al suelo. Este humano claramente ha estado expuesto a demasiadas toxinas botánicas. Su juicio está comprometido. Deberíamos ponerlo en cuarentena médica de inmediato. Me siento bien, protestó Dave. De hecho, me siento bastante bien. Tomé un buen batido de espinacas y col rizada esta mañana. El horror colectivo que recibió esta declaración era palpable. El Dr. Beck se desmayó,
lo cual fue toda una hazaña para una criatura sin huesos. Su cuerpo, parecido a una masa, simplemente se desinfló con un suave silbido. Espinacas, susurró Keltor. La planta rica en hierro que se une a los nutrientes esenciales e impide su absorción. Y col rizada, añadió el comandante Silk, con una voz apenas superior a un susurro. La planta crucífera que contiene compuestos que evolucionaron específicamente para ser amargos y desagradables. Sí, la col rizada es bastante amarga, asintió Dave alegremente. Por eso le añado plátano y miel al batido. Le da mejor sabor. Plátano, dijo el profesor Keltor con voz débil. La planta tropical que produce gas etileno al madurar. Y miel, continuó el comandante Silk, con aspecto de estar a punto de unirse al Dr. Bex en el suelo. La solución concentrada de azúcar que los insectos terrestres crean y almacenan. Dave observó el mar de rostros alienígenas horrorizados y poco a poco empezó a comprender lo que estaba pasando. Estos pobres no solo estaban confundidos por la lechuga. No tenían ni idea de que los humanos consumían regularmente plantas que probablemente matarían a la mayoría de las demás especies de la galaxia. Y a juzgar por sus reacciones, apenas estaba empezando. El comandante Silk había pedido asistencia médica de emergencia para reanimar al Dr. Bex, que seguía desinflado en el suelo como un globo pinchado. Mientras tanto, el profesor Keltor había empezado a pasearse de un lado a otro, justificando frenéticamente sus antebrazos mientras procesaba las horribles revelaciones sobre los hábitos alimenticios humanos. Tenemos que documentar esto, declaró Kelor, sacando una grabadora. Por la seguridad de la galaxia, debemos comprender el alcance completo del consumo botánico humano. Dave, humano, debo pedirte que te sometas a un interrogatorio. Claro, dijo Dave, acomodándose en una silla que crujió ominosamente bajo su peso. La mayoría de los muebles de la estación estaban diseñados para seres considerablemente más ligeros que los humanos. ¿Qué quieres saber? Empecemos por lo básico, comenzó el profesor Keltorne, con su grabadora zumbando suavemente. Mencionaste que las cebollas hacen que tus órganos ópticos pierdan líquido durante la preparación. Aún así, sigues consumiéndolas. ¿Por qué? Dave lo pensó un momento. Bueno, saben bien y son buenas en casi todo. Sopas, guisos, salteados, ensaladas, sándwiches. Mi madre siempre decía que las cebollas eran la base de la buena cocina. Tu madre materna, intervino el comandante Silk, tras ayudar a la doctora Bex a sentarse en una silla, alentó activamente este comportamiento. Ah, sí. Ella me enseñó a cocinar. Empezó con platos sencillos, como huevos revueltos y queso a la plancha. Luego fue subiendo a platos más complejos. El Dr. Bex, que se había vuelto a inflar parcialmente, emitió un sonido ahogado. Huevos. Consumes los productos reproductivos de otras especies. Bueno, huevos de gallina sobre todo. A veces huevos de pato, si los encuentras. Son buenísimos en ramen. ¿Ramen? Repitió el profesor Keltor lentamente. Define este término. Es como una sopa de fideos. Tienes tu caldo, tus fideos, quizá algunas verduras, un huevo, algo de carne. Ah, y normalmente un poco de aceite de chile o sriracha si quieres darle más sabor. La inhalación colectiva se oyó en todo el laboratorio. Chile, dijo el comandante Silk con voz hueca. Consumes voluntariamente plantas a base de pimiento. Claro, jalapeños, serranos, habaneros, chiles fantasmas si te sientes aventurero. Mi amigo Jaque cultiva Carolina Ripes en su jardín. Esas cosas te harán sudar a mares, pero el sabor es increíble. El Dr. Bex había empezado a desinflarse de nuevo. El profesor Kelor lo atrapó antes de que pudiera desplomarse del todo. Los compuestos del pimiento, dijo Kelor débilmente, se desarrollaron específicamente como un mecanismo de defensa. Se unen a los receptores del dolor. Están diseñados literalmente para causar sufrimiento. Sí, son picantes, asintió Dave.
De eso se trata. El ardor es parte de la experiencia. Además, se supone que son buenos para el metabolismo. Uno busca el dolor con fines recreativos, afirmó el comandante Silk rotundamente. O sea, cuando lo dices así, suena raro, pero espera a oír hablar del café. Por favor, no, susurró el doctor Bex. El café es genial. Se hace con estos granos. Bueno, técnicamente son semillas que se tuestan hasta que se vuelven oscuras y aceitosas. Luego se muelen y se les vierte agua caliente. La cafeína te da energía. Te ayuda a despertarte por la mañana. El profesor Kellor tomaba notas frenéticamente. La cafeína es un compuesto alquioide. Es un pesticida natural. ¿Lo es? Sabía que era un estimulante. Por eso la gente lo bebe. Yo suelo tomar 2 o 3 tazas al día. A veces 4 si estoy muy cansado. 4 dosis de pesticida alcaloide. El comandante Silk repitió lentamente. Por día voluntariamente. A veces también tomo un expreso después de cenar. Pero eso es sobre todo los fines de semana. El doctor Bex hizo un sonido como un neumático desinflándose lentamente. Dave humano, dijo el profesor Keltorp con cuidado, debo hacerle una pregunta de suma importancia. Cuando consume estas diversas toxinas botánicas, ¿experimenta algún efecto adverso? ¿Alucinaciones, convulsiones, mutación celular descontrolada? Dave se rascó la barbilla pensativo. Bueno, el café me pone un poco nervioso si tomo demasiado, y la comida muy picante puede darme acidez estomacal a veces. Y los frijoles me dan gases, pero eso es bastante normal. Frijoles, dijo el comandante Silk débilmente. Cierto. Todavía no he mencionado los frijoles. Frijoles negros, frijoles rojos, frijoles pintos, garbanzos, lentejas. Están llenos de proteínas y fibra, geniales en chili, que es básicamente frijoles y carne en una salsa de tomate picante. A veces también le echo maíz y pimientos. El profesor Kellor había dejado de tomar notas y simplemente miraba a Dave con la expresión de quien ve cómo se desmorona toda su visión del mundo. Y de postre, Dave siguió calentándose con el tema. Hay chocolate hecho con granos de cacao, que creo que también contienen cafeína, y fruta, obviamente. Manzanas, naranjas, bayas, uvas, aunque supongo que el vino técnicamente son uvas fermentadas, así que podría contar como comida procesada. Fermentado, jadeó el doctor Bex. Consumes materia vegetal podrida. Bueno, fermentado, hay una diferencia. Como el queso que es leche fermentada, y eso está delicioso. Va de maravilla con galletas y vino. De hecho, el comandante Silk se levantó bruscamente. Necesito hacer una llamada al Comando Galáctico. Este nivel de imprudencia biológica puede requerir intervención militar. Esperen, dijo Dave, levantándose también. Parecen bastante asustados por esto. ¿Quieren que les enseñe? Podría hacer una ensalada sencilla. Nada del otro mundo, solo lo básico. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del doctor Bex finalmente desinflándose por completo. Para nada, declaró el comandante Silk, con su cuerno de rinoceronte prácticamente vibrando de alarma. Bajo ninguna circunstancia permitiremos la preparación de armas botánicas en estas instalaciones. Es solo una ensalada, protestó Dave con suavidad. Miren, de todos modos tengo mi hora de almuerzo en 20 minutos. Pensaba comer algo. Así podrán observar y tomar notas para su investigación. Los antebrazos del profesor Kellor hacían cálculos frenéticos en el aire. El valor científico sería inmenso, admitió a regañadientes, observar a un humano consumiendo voluntariamente múltiples toxinas vegetales en combinación para documentar los efectos fisiológicos y comprender cómo sobrevivían al proceso. Además, añadió Dave con amabilidad, puedo explicar lo que hago sobre la marcha, como en un programa de cocina. El doctor Bex, que había logrado reinflarse parcialmente, emitió un sonido como el de un cojín desinflado. ¿Un programa de cocina?
Quiere demostrar la preparación de armas como si fuera entretenimiento. El comandante Silk ya estaba buscando su dispositivo de comunicación. Voy a informar esto. Protocolos completos de materiales peligrosos. Equipo médico de emergencia en espera. Y que alguien me ponga una línea directa con el Consejo de Seguridad Galáctica. 20 minutos después, el laboratorio principal se había transformado en algo parecido a una operación militar cruzada con un documental sobre la naturaleza. Dave estaba de pie en el centro de la sala, rodeado por un semicírculo de escudos antiexplosiones tras el cual se apiñaban los científicos alienígenas con sus equipos de grabación. Los técnicos médicos de emergencia esperaban en el pasillo y el equipo de materiales peligrosos estaba listo para contener cualquier posible desastre biológico. Dave observó los elaborados preparativos y negó con la cabeza con asombro. Saben que hago esto todos los días, ¿verdad? A veces 2 veces al día si tengo mucha hambre. Por favor, procedan con la demostración, anunció el profesor Keltorne a través del sistema de intercomunicación que habían instalado apresuradamente. Todos los dispositivos de grabación están activos. El monitoreo médico está en funcionamiento. Que las fuerzas cósmicas se apiaden de tu estructura celular. Dave había logrado obtener los ingredientes del almacén hidropónico de la estación, lo que requirió 3 formularios de autorización diferentes y una exención formal que eximía a la estación de investigación de cualquier responsabilidad por su muerte inminente. La lechuga de la unidad de contención había sido cuidadosamente transferida a una cámara de aislamiento más pequeña, y Dave llevaba guantes especialmente diseñados que le permitían manipular la peligrosa vegetación. De acuerdo, dijo Dave, sosteniendo la lechuga para que todos la vieran. El primer paso para preparar una ensalada básica es lavar las verduras. Esto elimina cualquier suciedad o bacteria que pueda haber en las hojas. Está purificando la toxina, susurró el Dr. Vex en su dispositivo de grabación. Quizás esto forme parte de la resistencia humana a la guerra química basada en plantas. Dave arrancó algunas hojas y las colocó en un tazón grande. Ahora quieres desgarrar la lechuga en lugar de cortarla con el cuchillo. Cortarla puede magullar las hojas y hacer que se marchiten más rápido. El sonido el eco de la lechuga al romperse resonó por el laboratorio como disparos. Varios científicos alienígenas se agacharon tras sus escudos. Precioso color, comentó Dave, sosteniendo una hoja particularmente crujiente. Bonito y verde, sin manchas marrones. Esto es lo que se busca en una buena lechuga iceberg. El contenido de clorofila parece estar al máximo, observó el profesor Kellor, con la voz ligeramente amortiguada por el escudo antiexplosiones. El espécimen es esencialmente fotosíntesis convertida en arma. Dave pasó a los tomates, que habían requerido su propio protocolo de contención. Los tomates pertenecen a la familia de las solanáceas, que supongo que ya mencionaron que se supone que son venenosas, pero son realmente buenos para la salud. Mucha licopina, que es excelente para la salud del corazón. Empezó a cortar los tomates con la facilidad de la práctica. El cuchillo se movía con movimientos suaves y seguros. Cada rebanada caía en el recipiente con un suave chapoteo. Miren esa técnica, murmuró el comandante Silk. Precisa, eficiente. Claramente lo ha hecho miles de veces. Esto no es desesperación ni ignorancia. Es un consumo metódico y calculado de agentes de guerra botánica. El jugo, susurró horrorizado el Dr. Vex. Está chorreando jugo por todas partes. Dave se secó las manos con una toalla y cogió un pepino. Los pepinos son principalmente agua, como dijiste, pero le dan un toque crujiente a las ensaladas. Además, son refrescantes. El crujiente crujido del pepino al cortarse llenó el laboratorio. Dave trabajaba con la eficiencia despreocupada de quien ha preparado miles de ensaladas, completamente ajeno al pánico creciente tras los escudos antiexplosiones. Ahora, a por la cebolla, anunció Dave alegremente, cogiendo una cebolla amarilla mediana. Aquí es donde se pone divertido. ¿Divertido?, repitió débilmente el profesor Kellor.
Considera que el ataque químico es recreativo. Dave empezó a pelar las capas exteriores, que parecen papel. El truco con las cebollas es cortarlas cerca del agua corriente o enfriarlas primero. Reduce la cantidad de gas lacrimógeno que liberan. Gas lacrimógeno, dijo el comandante Silk con voz débil. Solo dijo gas lacrimógeno. Mientras Dave hacía el primer corte en la cebolla, sus ojos comenzaron a lagrimear de inmediato. Sollozó y se lo secó con el dorso de la mano, y luego continuó picando. ¿Ven? Me hace llorar, como se supone que debe hacerlo. Pero el sabor vale totalmente la pena. Los extraterrestres observaron en silencio atónito cómo Dave seguía picando la cebolla, con lágrimas corriendo por su rostro, aparentemente completamente indiferente a lo que percibieron como un ataque con armas químicas. Está llorando, observó el Dr. Vex con voz temblorosa. La planta está desplegando con éxito sus químicos defensivos, y él continúa con la preparación de todos modos. Esto es una locura, susurró Kander Silk. Una locura pura y dura. Dave se secó los ojos de nuevo y sonrió a su público. Casi listo. Solo necesito añadir un poco de aceite de oliva y vinagre para el aderezo. Roció el aceite sobre las verduras mixtas, seguido de un chorrito de vinagre balsámico. El líquido rico y oscuro se desbordó del fondo del tazón. El aceite de oliva se prensa de las aceitunas, que técnicamente son una fruta, creo, y el vinagre balsámico se añeja en barriles de madera, a veces durante décadas. Cuanto más se añeja, más complejo se vuelve el sabor. Extracto de planta fermentada, tradujo el profesor Kellor para sus notas. Envejecido en recipientes de contención orgánica para máxima potencia. Dave tomó 2 utensilios de madera y comenzó a mezclar la ensalada, mezclando todos los ingredientes. El sonido de la lechuga crujiendo contra sí misma llenó el laboratorio. Listo, dijo, dejando el tazón con satisfacción. Una ensalada de la huerta, fresca, saludable y deliciosa. Miró a su alrededor, al mar de rostros alienígenas horrorizados que lo observaban desde detrás de sus escudos antiexplosiones. Ahora viene la parte realmente divertida, dijo Dave, cogiendo un tenedor. Hora de comer. El laboratorio quedó en un silencio absoluto. Incluso el aire reciclando. El sistema pareció contener la respiración mientras Dave levantaba el tenedor hacia la colorida mezcla de lo que los científicos alienígenas habían clasificado como múltiples armas botánicas de destrucción masiva. Espere. La voz del comandante Silk resonó por el intercomunicador, tensa por el pánico. Antes de proceder con el consumo, necesitamos establecer lecturas de referencia. Dr. Vex. Los escáneres médicos registran sus signos vitales. El Dr. Vex, que había logrado mantener su integridad estructural durante los últimos 5 minutos, ajustaba frenéticamente un complejo sistema de monitoreo. Su ritmo cardíaco se elevó ligeramente, probablemente debido al ataque químico inducido por la cebolla. La actividad cerebral parece normal, aunque eso podría deberse a que las toxinas aún no han llegado a su sistema nervioso central. La presión arterial está dentro de los parámetros humanos, lo cual, francamente, es milagroso considerando lo que acabábamos de presenciar. Dave pinchó una lechuga con el tenedor, junto con una rodaja de tomate y un trozo de pepino. Unas gotas de vinagre balsámico gotearon del tenedor al llevárselo a la boca. El mecanismo de administración parece ser un primitivo dispositivo de empalamiento. El profesor Keltor observó, su voz apenas por encima de un susurro. Está combinando múltiples fuentes de toxinas en una sola inyección. ¿Inyección? Dave rió, deteniéndose con el tenedor a medio camino de la boca. Es solo un bocado de ensalada, chicos. Solo un bocado. El Dr. Vex repitió, parpadeando rápidamente. Se refiere al consumo voluntario de toxinas como ingesta casual de alimentos. El condicionamiento psicológico está completo. Dave se encogió de hombros y se metió el tenedor lleno de ensalada en la boca.
El crujiente sabor de la lechuga y el pepino se mezcló con el jugoso toque del tomate y el fuerte sabor a cebolla y vinagre. Masticó pensativo, completamente ajeno al jadeo colectivo que resonó en el laboratorio. Dijo, tragando saliva e inmediatamente preparando otro bocado. ¡Qué rico! El balsámico realmente realza el dulzor de los tomates. El comandante Silk revisaba frenéticamente sus pantallas. Informe del equipo médico. ¿Qué vemos?, dijo la voz del técnico médico jefe. Los signos vitales del humano son completamente normales. En todo caso, parece estar experimentando lo que clasificaríamos como respuestas de placer leves. Placer. Los antebrazos del profesor Keylor temblaban. Disfrutaba del consumo de armas botánicas. Dave dio otro mordisco, con más cebolla. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonrió y asintió con aprecio. Ah, sí, tiene un buen mordisco. Cebolla de buena calidad, definitivamente fresca. Está comentando sobre la potencia de las armas químicas, tradujo el Dr. Bex para su grabadora, expresando satisfacción por la intensidad de la respuesta tóxica. Las lágrimas son un mecanismo de defensa, añadió el comandante Silk. Su cuerpo intenta eliminar los compuestos dañinos, pero su cerebro ha sido condicionado para interpretarlo como una sensación positiva. Dave continuó comiendo, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción mientras devoraba la ensalada. Cada bocado parecía causarles más angustia a los científicos alienígenas. Cuando encontró un trozo de cebolla particularmente grande, se detuvo a saborearlo. «¡Guau! ¡Qué fuerte!», dijo, secándose los ojos de nuevo. Realmente te abre los senos paranasales. Infiltración de la cavidad sinusal, susurró el profesor Keelthorpe. Las toxinas están llegando a su sistema respiratorio. ¿Deberíamos iniciar una intervención médica de emergencia?, preguntó el Dr. Bex, alzando la voz. Todavía no, respondió el comandante Silk con gravedad. Necesitamos observar la progresión completa. Estos datos podrían salvar vidas en toda la galaxia. Dave llevaba casi 3/4 de su ensalada cuando notó que los alienígenas se estaban poniendo cada vez más nerviosos. Hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca, y miró a los científicos reunidos. ¿Están bien? Se ven un poco estresados. ¿Estresados? La voz del comandante Silk se quebró. Estamos viendo a un ser consciente consumir voluntariamente suficientes toxinas botánicas para matar un planeta pequeño y nos pregunta si estamos estresados. En realidad no es tan peligroso, dijo Dave para tranquilizarlo. Miren, he comido ensaladas como esta desde niño. Mi abuela las hacía aún más picantes. Les añadía rábanos y pimientos picantes. Eso sí que podría despejar la mente. La mención de fuentes adicionales de toxinas hizo que el Dr. Bex se desanimara un poco. Dave terminó los últimos bocados de su ensalada y apartó el tazón con satisfacción. Listo. El almuerzo está servido. Gracias por dejarme comer en el laboratorio. Por cierto, normalmente tengo que ir a la cafetería. Se levantó y se estiró, completamente impasible ante su comida de lo que los extraterrestres consideraban armas. Vegetación gris. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el proceso de preparación? Podría enseñarte a hacer una ensalada César la próxima vez si quieres. Esas llevan anchoas y huevo crudo en el aderezo. El silencio que siguió fue profundo. Dave miró a los científicos reunidos. Todos parecían estar en diversos estados de shock. O tal vez algo más sencillo, continuó. Una buena ensalada de frutas, aunque supongo que algunas frutas también podrían considerarse peligrosas. Las piñas son bastante ácidas, y los cítricos tienen ese efecto de la cáscara química. El profesor Keylor fue el primero en hablar. Humano Dave, dijo lentamente. Acabas de consumir lo que nuestro análisis indica que debería ser una combinación letal de armas químicas de origen vegetal. Sin embargo, no solo pareces ileso, sino realmente satisfecho. Bueno, sí, era una ensalada bastante buena.
Los tomates estaban especialmente buenos, muy maduros. La madurez indica la máxima concentración de toxinas, añadió el doctor Bex débilmente. Dave sonrió. Eso es lo que los hace tan ricos. El comandante Silk se levantó lentamente, su enorme cuerpo crujiendo. Humano Dave, debo hacerte una pregunta directa. ¿Estás experimentando algún efecto adverso por tu comida? Dolor, desorientación, colapso celular, crisis existencial. Dave lo consideró seriamente. Bueno, me estoy llenando un poco y probablemente quiera otra taza de café en una hora más o menos, pero aparte de eso, me siento genial. Se palmeó el estómago con satisfacción. La verdad es que me siento con mucha energía. Deben ser todas esas vitaminas y minerales que tomaste. Hablando. El gemido colectivo que surgió de los científicos alienígenas era audible incluso a través de los escudos antiexplosiones. ¿Quiere más?, susurró el Dr. Bex. El ciclo de la adicción se ha completado. El comandante Silk emergió lentamente de detrás de su escudo antiexplosiones, moviéndose con la cuidadosa deliberación de quien se acerca a un reactor nuclear potencialmente inestable. Sus rasgos de rinoceronte se arrugaron con lo que Dave comenzaba a reconocer como una mezcla de asombro y terror. Dave humano, dijo formalmente. Creo que te debemos una disculpa y posiblemente una reevaluación completa de todo lo que creíamos saber sobre tu especie. Dave estaba lavando su tazón en el fregadero del laboratorio, tarareando en voz baja. No se preocupen, aunque tengo que preguntar, ¿por qué estaban tan asustados por la lechuga? Es decir, es básicamente agua crujiente con algunas vitaminas añadidas. El profesor Kellor se acercó con cautela, sus antebrazos sosteniendo una impresionante variedad de dispositivos de grabación. Dave, ¿puedo llamarte Dave? Lo que acabas de demostrar desafía nuestra comprensión fundamental de las estrategias de supervivencia biológica. Las plantas que consumes serían letal para el 97% de las especies galácticas conocidas. ¿En serio? Dave secó el cuenco y lo apartó. ¡Qué locura! Entonces, ¿qué comen? El Dr. Bex, que por fin había logrado mantener su integridad estructural, se acercó flotando. Principalmente soluciones nutritivas sintetizadas y derivados de algas cuidadosamente procesados. De vez en cuando, algunos suplementos minerales si nos sentimos aventureros. Han hecho una mueca. Eso suena increíblemente aburrido. ¿Aburrido?, repitió lentamente el comandante Silk. Pero seguro. Priorizamos la supervivencia sobre la gratificación sensorial. Pero de eso se trata, dijo Dave, apoyándose en la mesa del laboratorio. Esto no es peligroso para nosotros. Es decir, claro, si solo comieras cebollas, probablemente tendrías problemas digestivos, pero como parte de una dieta equilibrada, estas plantas son realmente buenas para ti. Señaló la ensaladera vacía. La lechuga tiene vitaminas K y A. Los tomates están llenos de licopina y vitamina C. Los pepinos ayudan con la hidratación. Las cebollas tienen antioxidantes. No es botánico. Guerra. Es solo un almuerzo. El profesor Kellor tomaba notas frenéticamente. Pero seguro que entiendes las implicaciones. Tu especie ha evolucionado en lo que solo puede describirse como un mundo muerto, un planeta donde la vegetación misma es hostil a la mayoría de las formas de vida. La Tierra no es un mundo muerto, protestó Dave. De hecho, es bastante agradable. O sea, sí, tenemos algunas cosas peligrosas. Hiedra venenosa, adelfa, setas de la muerte, pero la mayoría de las plantas son inofensivas o, de hecho, beneficiosas. Setas de la muerte. El Dr. Bex repitió débilmente. Ah, cierto. Me olvidé de las setas. Técnicamente no son plantas. Son hongos, pero también comemos toneladas de ellos. Portoello, siakei, champiñones, colmenillas. Mi mamá hace un risotto de setas increíble. El comandante Silk se dejó caer pesadamente en su silla reforzada. Tu padre materno prepara organismos fúngicos para el consumo.
Bueno, sí, las setas son deliciosas. Geniales en pasta, en pizza, en sopas. Aunque hay que tener cuidado con cuáles eliges en la naturaleza. Algunos de ellos realmente te matarán y, aún así, los consumirás de todos modos, observó el profesor Kellor. Dave se encogió de hombros. Simplemente aprendemos cuáles son seguros. No es tan complicado. Los humanos hemos estado comiendo plantas y hongos durante miles de años. Nos hemos vuelto bastante buenos para descubrir que no nos matará. Los tres científicos alienígenas intercambiaron miradas que de algún modo transmitían conversaciones enteras. Dave humano, dijo finalmente el comandante Silk. Creo que es posible que hayamos estado abordando esto desde un ángulo totalmente equivocado. Hemos estado pensando en sus hábitos alimentarios como evidencia de un desprecio imprudente por la seguridad, pero quizás lo que en realidad estamos viendo sea evidencia de una adaptabilidad notable. Su especie, añadió pensativamente el profesor Keltor, esencialmente ha convertido la evolución en un arma. Ha convertido un entorno hostil en una ventaja de recursos. El Dr. Vex se inclinó en lo que Dave supuso que era un acuerdo. La mayoría de las especies se desarrollan en mundos donde la vida vegetal es neutral o beneficiosa. Cuando nos encontramos con vegetación hostil, nuestra respuesta es evitarla. Pero los humanos se adaptaron para consumir la hostilidad misma. ¿Han considerado esto? Yo realmente nunca lo pensé de esa manera. Me imaginé que todos comían verduras. No, dijo el comandante Silk en voz baja. No, Dave humano. Nadie más come verduras porque para todos los demás, las verduras se defienden. Hubo una larga pausa mientras esto se asimilaba. Dave miró a su alrededor, a los elaborados escudos contra explosiones, el equipo de materiales peligrosos, los dispositivos de monitoreo médico, todos desplegados para observarlo comiendo una simple ensalada. Básicamente, Dave dijo lentamente, ustedes piensan que soy una especie de pesadilla biológica imparable porque puedo comer lechuga sin morir. Ese es un resumen notablemente preciso. El profesor Kellor estuvo de acuerdo. Dave no pudo evitar reírse. Espera hasta que conozcas a mi amigo Jake. Cultiva sus propios pimientos fantasma y elabora su propia salsa picante. La semana pasada, puso polvo Carolina Reaper en sus huevos revueltos solo porque se le acabó la salsa picante normal. El silencio que siguió fue profundo y profundamente preocupado. Hay más de ustedes, susurró el Dr. Vex. Más humanos que consumen agentes de guerra química de forma recreativa. Oh, sí, toneladas. Canales de comida, programas de cocina, concursos competitivos de alimentación. Hay toda esta cultura a su alrededor. Algunas personas pasan toda su carrera buscando formas nuevas e interesantes de preparar plantas que probablemente los aterrorizarían. El comandante Silk tomó su dispositivo de comunicación con manos temblorosas. Necesito actualizar nuestros protocolos de contacto con la Tierra inmediatamente. Esto lo cambia todo. ¿De qué manera? Dave preguntó con curiosidad. Bueno, dijo el profesor Keltor, consultando sus notas. Si los humanos pueden consumir casualmente armas botánicas como alimento básico diario, sugiere un nivel de resiliencia biológica que roza lo sobrenatural. Desde un punto de vista militar, eres esencialmente inmune a la mayoría de las formas de guerra biológica. Desde un punto de vista diplomático, el comandante Silk añadió, significa que hemos estado insultando accidentalmente a toda su especie al sugerir que su comida es peligrosa. Y desde un punto de vista científico, el Dr. Vex concluyó, significa que necesitamos revisar completamente nuestra comprensión de lo que constituye un mundo habitable. Dave asintió pensativamente. Entonces, ¿qué sucede ahora? Los tres científicos alienígenas se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Dave. Bueno, dijo finalmente el profesor Keltor, creo que lo primero que debemos hacer es ofrecerle un ascenso. Un ascenso, anunció formalmente el comandante Silk.
Por la presente lo nombro consultor senior de biología humana extrema con privilegios completos de investigación y un aumento salarial del 400% por comer ensalada. Por sobrevivir en un entorno que mataría a la mayoría de los ciudadanos galácticos, corrigió el profesor Kellor. Laboratorio propio, presupuesto de investigación y autorización. Para solicitar cualquier espécimen botánico terrestre que necesite para sus estudios. Dave miró a su alrededor, hacia la elaborada instalación del laboratorio, el sofisticado equipo de monitoreo, el equipo de brillantes científicos extraterrestres que acababan de pasar 2 horas mirándolo almorzar con absoluta fascinación. Entonces, déjame aclarar esto, dijo lentamente. ¿Quieren pagarme 4 veces mi salario actual por comer verduras mientras toman notas? Esta es una descripción algo simplificada de la investigación dietética xenobiológica, dijo el profesor Kellor, pero esencialmente precisa. Dave sonrió y extendió su mano hacia el comandante Silk. ¿Cuándo empiezo? Mientras el comandante Silk estrechaba cautelosamente la mano de Dave con lo que parecía ser un brazo robótico modificado diseñado para evitar el contacto directo con biología humana potencialmente peligrosa, Dave no pudo evitar pensar en cómo iba a explicar este ascenso a su familia en la Tierra. Su mamá iba a estar muy orgullosa. A su pequeño le pagan por comer verduras. Si tan solo supiera que en toda la galaxia, comer verduras aparentemente se consideraba un superpoder.